Aquí estamos listos, preparados para usted. En un nuevo capítulo de Agenda Agrícola que aquí comienza. Agenda Agrícola es presentado por Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAC, impulsando un mejor futuro. SNA, cultivemos el futuro. Y Frutas de Chile, pasión por nuestra fruta. Sin duda, tiempos desafiantes. Los agricultores muy acostumbrados a los desafíos permanentes, pero bueno, estábamos viviendo una situación mundial compleja, una guerra, varias guerras, pero una guerra ahí en el Medio Oriente muy desatada y que, como usted bien sabe, ha provocado situaciones complejas y decisiones, particularmente aquí en nuestras autoridades, un traspaso, ¿no es cierto?, los costos de los combustibles a las personas, al mundo agrícola, a los camioneros, al transporte. Bueno, la verdad es que esto llama, ¿no es cierto?, a una reflexión, llama también a un análisis en cada caso y particularmente quisiera hablarle a los agricultores que se han visto afectados por estas alzas en los costos de los combustibles para el transporte de sus productos, para la operación en el campo con los tractores y la no devolución de ese impuesto específico. Bueno, aquí hay una discusión, tenemos que hacernos cargo. Lo importante entonces es ser súper eficiente, calcular y revisar, analizar en profundidad cada paso que hacemos para poder mantener nuestra competitividad. Y también, fondo bueno, de cara al consumidor, que haya una importante revisión de los productos alternativas, los sustitutos, buscar los mejores precios en las distintas alternativas, en las ferias libres, en los supermercados, en la roticería, lo que fuera, para poder hacerse cargo de esta realidad y no afectar el bolsillo de cada uno. Es una situación compleja que se está discutiendo, se está analizando y ojalá se resuelva lo antes posible, principalmente para que se terminen las guerras, pero también para que volvamos a una cierta normalidad. Ese es el titular, perdón, esa es la editorial del programa de hoy y vamos a los titulares del programa de hoy. Hoy en Agenda Agrícola, revisamos el estado actual y las tendencias del clima para la temporada agrícola 2025-2026. Analizamos el momento del sector nogalero de cara a la cosecha y cómo se preparan para una nueva temporada. ¿Qué está pasando en el campo? ANASAC nos cuenta del cierre de las estrategias de control de malezas de la temporada en la post-cosecha en frutales. Todo esto y más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola. Llegó Sibor, la tecnología que cuida tus cultivos. Nuevo insecticida con amplio espectro de acción. Acaba de forma precisa con trips, chinches, pulgones, burritos, cabritos, polillas, drosófila. Amplias tolerancias en los principales mercados de destino. ANASAC, impulsando un mejor futuro. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola e Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes Alpha-Bio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp +569 3236 5258. En BGB, el futuro es hoy. En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida
nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos, y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio. El respeto al medio ambiente, a las comunidades y a los colaboradores. La preocupación por el trabajo bien hecho que conduce a los más altos estándares de calidad es el sello que los agricultores chilenos han ido adoptando y de ese modo sostener su competitividad. Nuestra agricultura tiene todo para seguir avanzando y consolidarse como una potencia ecoalimentaria. Este desafío nos exige a mejorar cada día más y debe ser nuestra causa y nuestro propósito. Este es el mensaje de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA. Cultivemos el futuro. Los agricultores siempre ponemos atención al tiempo. El pasado nos enseña que la tierra se siembra y también se cuida. El presente nos desafía a producir con los más altos estándares de calidad y trazabilidad. ¿Y el futuro? El futuro nos llama a generar soluciones innovadoras y sostenibles que cuiden el medio ambiente y las comunidades. Nuestro camino es convertirnos en Chile potencia ecoalimentaria. SNA. Cultivemos el futuro. Estamos en abril, ¿eh? Abril, lluvias. Mire, tengo un dicho en el campo muy antiguo que hace mucho rato que no hace juicio, ¿eh? ¿Será este año? La verdad que estamos viendo un otoño con temperaturas mínimas bastante altas, a mi juicio. Pero mire, lo importante es que hablemos con un experto, cuáles son las tendencias, los pronósticos. Y por eso mismo nos conectamos con don Fernando Santibáñez, nuestro amigo y doctor en bioclimatología, experto. ¿Cómo está, Fernando? Qué gusto saludarte. ¿Me escuchas, Fernando? Muy bien, Juan Pablo. Un gusto en saludarte. Ahí estamos. Muy bien, encantado también. Fernando, cuéntanos, ¿en qué situación están los niños atmosféricos? Estos niña, ¿en qué situación nos encontramos hoy día? ¿Y cuál es la tendencia al respecto, Fernando? Mira, en los últimos meses se ha venido retirando la niña que estaba presente en las costas americanas con aguas frías, lo que tenía el tiempo muy estable y con muy pocos frentes con capacidad de llegar a producir lluvias. Ajá. Pero se ha venido calentando el océano en los últimos meses, ya se ha acumulado bastante agua caliente, sobre todo en la costa americana, y está apareciendo el niño. Ya. Todos los pronósticos dicen que el niño se va a instalar con fuerza al segundo semestre de este año. ¿Un niño Godzilla, Fernando? ¿Que le llaman también así muy fuerte o no tanto? No, es un niño de una, yo diría, dimensión media, Ya. lo cual es suficiente para estimular la producción de frentes que llegan con mayor capacidad de producir precipitaciones en nuestro territorio. Perfecto. De manera que cuando se va a producir el efecto de esto, probablemente hacia el segundo semestre de este año. Ya. Y a Pero propósito, ya estamos... Fernando, perdona, Sí. y a propósito de precipitaciones, porque durante el verano hubieron, ¿no es cierto?, ciertas precipitaciones en la zona central, en la zona centro-sur y en la zona sur. ¿En qué situación estamos? ¿Estamos con superávit, todavía con déficit, normal? Estamos hoy día con superávit en casi todo el territorio. Mira. Claro, estamos recién comenzando el año, de modo que son superávit pequeños en términos de cantidad de lluvia. Claro. Pero lo que es un signo bastante positivo es de que es parejo de norte a sur. Salvo, pueden ver ahí, en la Antártica ha llovido menos o ha nevado menos, ¿no es cierto?, de lo que se esperaría. Pero en el resto del territorio las precipitaciones se han situado sobre lo normal. Fíjate. Esto ya podría ser una señal del niño que viene instalándose en las costas, situación que augura un invierno probablemente más generoso en lluvia este año. Es difícil saber si va a estar muy por sobre lo normal o al menos va a ser un año de lluvias normales. Perfecto. Porque el niño se va a instalar con fuerza hacia fines de este año.
Ya, ya. De manera entonces que probablemente el mayor efecto pueda venir en el invierno de 2027. Ah, mira. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, tendríamos por delante dos inviernos relativamente favorables. Este que va a alcanzar de alguna manera a ser favorecido por la presencia de estas aguas tibias y probablemente el próximo, si el niño persiste durante todo el primer semestre del 2027, tendríamos un invierno relativamente lluvioso el próximo año. Y eso, Fernando, eso de alguna manera también uno podría hablar de un cambio de tendencia a la mega sequía que hemos vivido por tantos años, así como de manera más global, más allá de los fenómenos niño y niña. Sin duda que ya hace 3 o 4 años notamos que cambió la situación. La mega sequía ha tendido a desaparecer, las condiciones se han puesto mucho más favorables a que los frentes lleguen al territorio con capacidad de generar lluvias. Por lo tanto, es probable que estemos entrando en un nuevo ciclo más parecido a lo que fue en los años 80 y 90 en Chile. Pero la gente de Coquimbo no dice lo mismo, Fernando. Sí, porque el cambio climático avanza de norte a sur. Ya. Entonces, el cambio climático viene de alguna manera afectando a las regiones de Atacama y Coquimbo, no permitiendo que se expresen como se expresaban antes los fenómenos del Niño, con lluvias muy generosas incluso en el norte. Ya. Entonces, aquí se están sobreponiendo dos fenómenos. Uno, el cambio climático, y otro que es el efecto del Niño, que son efectos contrapuestos. Sí. Y eso está haciendo que las lluvias vayan de alguna manera desplazándose hacia el sur. Eso es una tendencia que ya está bastante clara. Ya, pero con mayor abundancia fue entonces este año y particularmente el próximo invierno. Fernando, en términos de temperatura, yo tengo la sensación, en fondo, de que este otoño que ya estamos viviendo ha sido con temperaturas mínimas algo más altas. ¿Cómo están las temperaturas extremas mínimas y máximas? ¿Cuál es la tendencia que hay al respecto? Sí, este año se ha observado una tendencia a tener temperaturas sostenidamente por encima del promedio. O sea, hemos tenido, sobre todo este otoño, se está viendo relativamente tibio, podríamos decir. Ahí puede verse que las máximas que llevamos en la zona gris son las temperaturas que hemos tenido. Han excedido la banda roja, que es la banda normal para las máximas, con mucha frecuencia. Ajá. Pero lo más sorprendente son las mínimas. Las mínimas están completamente por encima de lo que ha sido la tendencia histórica. Tenemos mínimas extraordinariamente altas ahora ya en comenzado abril. Y esto puede tener consecuencias sobre la entrada en reposo de las especies caducas. Mira, muy importante, claro. La señal más importante para estas especies, ¿no es cierto?, es el frío matinal. Cuando estas especies, ¿no es cierto?, los manzanos, los perales, en fin, los cerezos, empiezan a sentir ese frío matinal durante varias horas, empiezan a gatillar el proceso de entrada en reposo. Cuando esta señal no ocurre, que es lo que está pasando este otoño, entonces las plantas siguen en actividad hasta muy tarde y eso afecta después a la calidad del reposo invernal y por lo tanto a la floración de la temporada siguiente. Claro, es que puede generar un desorden fisiológico, Fernando, al respecto. Sin duda. Fernando, y respecto también a las temperaturas, ¿qué pasa con la temperatura del océano? Tú ya algo comentabas, fondo, que es lo que ha ido ocurriendo. También entonces, en nuestras costas, ¿se está observando mayores temperaturas? Sí, se ha acumulado mucha agua en los últimos años en la zona austral del Pacífico, mucha agua relativamente tibia, un fenómeno bastante inusual. Y eso probablemente pueda hacer que los frentes se recarguen más de humedad. Los frentes, antes de entrar al territorio chileno, viajan por 2.000, 3.000 kilómetros por sobre las aguas del océano. Y si esas aguas están un poquito más tibias, entonces le inyectan más vapor y le dan más capacidad de lluvia a los frentes que llegan al territorio. Entonces, probablemente este año podamos tener algunos frentes muy importantes
que dejen lluvias relativamente importantes alimentados por esta situación. Fernando, ¿esa situación lleva al fenómeno esto de los ríos atmosféricos o no? Este aumento importante de la humedad relativa. Claro, sin duda, porque las masas de aire llegan al continente con mayor contenido de vapor y eso puede ser alimentado por aire que los vientos empujan desde la zona ecuatorial hacia estas latitudes, que vienen muy sobrecargados de vapor, y eso es lo que llamamos ríos atmosféricos. Mira. Entonces, este año podría ser, ahí se ve la banda ecuatorial de la Tierra con una carga de vapor bastante grande. Esta es una imagen de ayer, ¿ya? Perfecto. Entonces, cuando se desprende una corriente de aire desde ese cinturón, es empujada por los vientos y se devuelve hacia el continente americano. Ese cinturón verde que ves ahí en la imagen. El cinturón verde echa un brazo que se devuelve y cae sobre nuestras costas. Mira. Y entonces tenemos un río atmosférico que produce lluvias durante 3, 4 días y muy copiosas. Muy intensa. Fernando, me quedé un poco preocupado, dijiste medio a la pasada, pero quisiera retomar esto de el niño tardío, y por tanto lluvias más bien en la segunda parte del invierno, eventualmente primavera. Eso también es una voz de alerta, Fernando, no solamente el problema de las temperaturas del receso invernal de los caducos, sino también eventualmente tener fines de invierno, principio de primavera. Estoy pensando en los frutales que florecen muy tempranamente, que pueden tener una situación complicada. Claro, porque tenemos que juntar dos variables que se van a conjugar, ¿no es cierto? Por un lado, vamos a tener probablemente lluvias tardías por efecto del Niño. Por otro lado, vamos a tener temperaturas frecuentemente más altas, ¿ya? Aire más tibio que llega desde el océano. Y por lo tanto es la conjugación perfecta para tener un mayor riesgo sanitario esta primavera. Por lo tanto, es sumamente importante esta primavera tener los programas sanitarios al día para prevenir situaciones que podrían ser inmanejables. Claro, ¿cómo prepararse justamente frente a esa presión de hongos, la amonilia, tantas situaciones que pueden generar un impacto productivo? Claro, el cáncer bacterial, en fin, todas las enfermedades que se asocian a un tiempo más tibio y más húmedo, que es lo que podríamos tener esta primavera por efecto del Niño. Ahora, hay otro factor asociado a esto, que cuando hay niños llegan frentes con mayor frecuencia, pero los frentes siempre vienen asociados con una masa de aire fría de atrás, que es la que lo empuja al frente contra el continente. Entonces hay que tener cuidado también porque son engañosos estos años. Si bien las temperaturas son más altas, también hay periodos fríos que pueden traer heladas después de la lluvia. Entonces es un año en que hay varias alertas que hay que tener en cuenta. Fernando, una pregunta tal vez más general, porque me sorprende cómo una persona como tú, doctor en bioclimatología, con todos estos antecedentes, puede generar un pronóstico con cierta certeza, porque está la megatendencia, están los fenómenos del Niño, está la propia dinámica agroclimática, toda esta situación de los distintos de la zona del hemisferio norte o más bien tropical, la Antártida. Es una cantidad de variables impresionantes como para poder generar un pronóstico, una tendencia, Fernando. ¿Cómo se trabaja aquello? Mira, eso se trabaja en base a grandes paquetes de datos que generan diariamente los modelos mundiales de la atmósfera. Hay grandes, ¿no es cierto?, modelos que consideran todas estas variables, la corriente en chorro subantártica, la temperatura del océano, las oscilaciones, ¿no es cierto?, distintas oscilaciones que se dan en el Pacífico, y con todo eso, ¿cierto?, se ve cuál es la resultante que va a generar para los próximos 3 meses. Ahora, igual eso hay que hacerle un aterrizamiento a las condiciones nuestras, porque son modelos globales de la atmósfera, ¿ya?
la interpretación fina sobre lo que puede pasar sobre nuestro territorio, bueno, la hacemos con la experiencia acumulada por años, ¿no? Ahí está la expertise de Fernando Santibáñez. Fernando Santibáñez, doctor en bioclimatología, como siempre, muchísimas gracias por la claridad del análisis que se hace, Fernando, y también la bajada específica a nuestro sector agrícola. Así que muchísimas gracias, Fernando. Cuídate, que estés muy bien. Muchas gracias igualmente. Encantado. Usted ponga atención al siguiente dato agrícola. ¿Sabía que el valor total de las exportaciones de papas durante el mes de febrero se incrementó en un 97% respecto del mismo año anterior, alcanzando a $200.000? Siempre importante información en el dato agrícola, de agenda agrícola. Oiga, usted sabe, la industria de las nueces, la industria nogalera está muy bien posicionada. Nuestra nuez, de verdad, esto es una realidad, está muy bien conceptuada, fondo y posicionada a nivel internacional. La temporada pasada se cosecharon cerca de 130.000 toneladas. Y queremos saber qué te pasa esta nueva temporada, qué está ocurriendo, cuáles son las perspectivas y qué mejor conversarlo con don Juan Esteban Rodríguez, presidente de Chilenat. Juan Esteban, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado, Juan Esteban. Bueno, además, las nueces están dentro de los top 3 de Chile. Está la cereza, los avellanos y las nueces. Hoy día la superficie es en torno a 30 y tantos mil. 37, 38 mil, de acuerdo al último catastro, a la actualización de las últimas 2 regiones que se actualizaron este año. Llegamos a 37 mil, 38 mil, lo cual, si tú te vas, en el fondo hace 7, 8 años atrás, estábamos cerca de 47 mil. O sea, hemos tenido una reducción de 10.000 hectáreas más o menos. Gran parte de eso se ha perdido en la zona norte, producto de la falta de agua. Ajá. Pero también te diría que hay un fenómeno de ajuste producto de expectativa-realidad. Cuando en la década del 2010 los precios estaban en torno a los $4, entre $4 y $5, que se movieron durante 5 o 6 años, se plantaron muchos huertos en zonas, te diría, bastante marginales para el nogal, que comparado con la rentabilidad que puede haber tenido una remolacha, producir 4.000 kilos de nueces era tremendo negocio. Hoy día, con el ajuste de precio, quedan bajo el agua y esos proyectos, te diría, que han ido saliendo hoy día de la superficie. Mira, qué importante, la típica, en esa planilla Excel, poner los precios históricos, los precios de tendencia, no las coyunturas que de repente fondo puedan dar y genera malas decisiones, Juan Esteban. Absolutamente. Yo creo que cuando se hicieron los proyectos agrícolas, normalmente se tomaron producciones de 6.000 kilos a $2.20. Fue como el modelo que se tomó en hacer las proyecciones. Y la verdad que la gente que con menos de esos kilos y con precios más altos creyó que era sostenible en el tiempo, lamentablemente, como en todas las cosas en la agricultura, lo estamos viendo ahora en los cerezos, y es una fluctuación. Y hoy día, lamentablemente, estamos en la parte de más abajo. Esperamos que estemos ya mirando arriba. Vinimos 2 años con liquidaciones bajo los $2, que era algo impensado. O sea, hace 10 años atrás yo te hubiera dicho, vamos a tener 2 años con menos de $2 de retorno neto productor. Tú te habrías parado y te habrías ido porque me habrías dicho, no, estás hablando tontera. No, y lo vivimos. Entonces, esperemos que ahora venga un poquitito el ciclo al alza. ¿Y la cosecha, Juan Esteban? ¿Ya partió la cosecha? Sí. ¿Cuáles son las perspectivas para esta temporada? Hasta ahora... ¿El mismo volumen del año pasado, parecido? Sí, te diría que más o menos un volumen de 170.000, 165.000 toneladas debiéramos movernos ahí. El año pasado fue en torno a 175 finalmente, 1.000 toneladas la cosecha. Lamentablemente, producto de esta reducción de superficie que hablábamos, también nuestras expectativas de crecimiento han sido bastante limitadas, porque hoy día la niña bonita es el avellano. Y en la década del 2010 la niña bonita fue el nogal. De hecho, el otro día me tocó participar de un día de campo, donde éramos 4 personas, cada una, entre comillas, defendiendo a una especie de los nuts. Y la persona de los avellanos decía que hoy día no importaba tanto el calibre ni la calidad, sino que era importante los kilos. Yo me acuerdo que ese mismo discurso lo vimos en el nogal en el año entre el 2010 y el 2015, y hoy día estamos
preocupados absolutamente de la calidad. El que no produce calidad queda fuera de mercado. Entonces, yo creo que ellos están viviendo un poco la fiesta que nosotros vivimos y hay que tener ojo porque hoy día nosotros ya sabemos lo que es esa caminata por el desierto con precios bajos, con mercados difíciles, ojalá que ellos no lo tengan, pero hay que tener ojo y enfocarse siempre en la Ya comentaste, Fando, que entonces la cosecha se estima en torno a los 170 mil toneladas, y en términos de calidad, en términos de calibre, ha habido una razonable provisión de agua, en términos de calibre, la floración como estuvo, el desarrollo, el cultivo y también muy importante la calidad, el color de nuestra nuez. Mira, yo te diría que ha sido un año muy bueno en términos de calidad cuando tú miras las nueces de distintas zonas, con un llenado pulpa súper bueno. Yo diría que un punto más que el año pasado, en general muy buenos colores. Te diría que el punto que me ha preocupado un poco es cuando tú vas por la carretera de la zona central del Valle del Maipo, que se ven muchos huertos con las hojas quemadas. Pues, concentración de sales. Concentración de sales, cosa que no habíamos visto los 2 años anteriores porque hubo mucha lluvia. Y este año ya, en el fondo, al final empezó a bajar la cantidad de agua y eso hizo que muchos huertos de la zona central se les nota la hoja quemada, que puede afectar un poquitito el tema de la reserva y de la poscosecha. Pero si nos enfocamos netamente en lo que hoy día tenemos, te diría que estamos frente a una muy, muy buena calidad, un año de una gran calidad. Qué buena cosa. Estamos conversando con Juan Esteban Rodríguez, presidente de Chilenat. Y el mercado, Juan Esteban, en fondo, ¿con qué mercado nos estamos enfrentando? ¿Cuál es la situación de ofertas, de demanda al respecto? Mira, el año pasado partimos de más a menos. Partimos con un mercado muy desabastecido, producto de una baja producción de California. El problema fue que ninguno de nosotros supo ver la entrada de China, que aumentó de 250.000 a 500.000 toneladas en un año. Eso fue... Pero fue una sorpresa, nadie fue una sorpresa de esta producción. Nadie sabía que China era capaz de exportar tanto. Y lo supimos en un minuto cuando el mercado iba hacia arriba y eso hizo que el mercado cayera violentamente. Hoy día con California, con una producción normal hacia arriba, con China incluso superando los volúmenes anteriores del año anterior, te diría que el mercado tiene una presión que antes, que antes no teníamos. Yeah. Pero, sin embargo, tenemos un mercado súper importante como India, que es un mercado que se ha visto afectado producto de las propias limitaciones que tiene el tema arancelario. Ajá. Con un 100% de arancel, partieron el tema de las subfacturaciones, que algunos subfacturaban a $1.50, a $2.50, y produce, obviamente, distorsión en el mercado. El año pasado se hicieron exportaciones vía Dubái, que terminaban en India con un origen falso. Entraban con la nuez chilena, entraba como nuez de Afganistán. Para evitar el arancel. Porque Afganistán es parte del SAFTA y tiene arancel cero en India. Entonces, en el fondo, el gallo que importó directamente desde Chile y pagó un arancel versus el que llega de Dubái pagando arancel cero, se te produce una distorsión y ¿cómo vendo yo que pagué $2 y algo de arancel versus el otro que está entrando con arancel cero? ¿Pero por qué nos exponemos a eso, Juan Esteban? Es que no somos nosotros, o sea, son los importadores los que hacen las triquiñuelas, producto de que existe hoy día un arancel absolutamente prohibitivo y que castiga y que produce distorsiones. Por eso también ha sido muy activa la participación que hemos tenido durante todo el año pasado, el último año, el fondo de la negociación del CEPA, de la negociación del CEPA. Fuimos en la gira presidencial, fuimos en la última ronda del cuarto adjunto acompañando al comité negociador. La verdad que hemos tratado de estar muy presentes, siempre obviamente tratando de buscar la mejor condición para las nueces y que sea una condición que nos permita competitividad en el largo plazo. Porque, Juan Esteban, para entender bien, en el caso de la India, más allá de la enorme cantidad de población que tiene, hay un consumo, hay una cultura de consumo de nuts y de nueces en particular, fondo muy arraigado. Absolutamente, es un país, piensa que es un país vegetariano o vegano mayormente, el 60 y algo % de la población es vegetariana, por lo tanto la nuez es un producto que es demasiado bueno en una
en una cultura vegetariana por la cantidad de atributos que tiene. Entonces, obviamente que es un producto altamente consumido. El problema es que con un arancel del 100%, obviamente que tu capacidad de entrar al mercado se te reduce. Nosotros, en el fondo, la postura que tenemos es que la reducción de arancel no es para poder vender más caro, es para poder crecer en el mercado, porque India es el mercado que hoy día puede crecer, es el mercado que puede un poquitito dar vuelta a la llave. Pero esto para efecto de llegar a precios más asequibles al consumidor. Todos los competidores principales tienen ese arancel. Estados Unidos también tiene el mismo arancel del 100%. Absolutamente. O sea, no es un problema de pérdida competitiva respecto de otros, sino que es darle acceso a más personas que puedan consumir absolutamente, el producto. es crecimiento de mercado. Y fíjate que ahí me gustaría hacerte una... Yo hoy día, si yo fuera un agricultor que tiene la tierra y la capacidad de plantar, yo, por ejemplo, hoy día planto nogales. ¿Por qué? Porque la industria del nogal en el mundo, California está absolutamente estabilizada, decreciendo superficie. Chile está exactamente lo mismo. China dicen que está ya en un pic histórico, pero se tiene que envejecer esos árboles. O sea, debiera tener una tendencia hacia la baja. Y India, si se abre, en el fondo viene un megamercado que crece. Por lo tanto, en el fondo se debiera volver a producir la diferencia entre demanda y oferta. Por lo tanto, yo creo que el futuro que tiene la nuez es muy bueno y tenemos una ventaja que no tiene otro producto. Somos el mejor producto del mundo en la nuez. Ya, pero entonces, fondo, y para terminar, Juan Esteban, tú dices, fondo, hay una potencialidad súper interesante con este megamercado, este mega consumidor de nuez que es India, pero ¿cuáles son los elementos críticos que además debe considerar un productor para plantar nueces? ¿Qué es lo que debe pensar en términos del producto propiamente tal? Que esté en una buena zona de calidad. Yo creo que hoy día está demostrado que zonas muy al sur tienen más limitaciones productivas que la zona centro-sur, te diría que hasta Curicotalca. Producir volumen, te diría que hoy día ya no es un P por Q, es un P por Q por Q. Precio, cantidad y calidad. En el fondo no podemos dejar de lado producir solo calidad sin producir cantidad, tenemos que lograr un equilibrio y obviamente que... ¿Producciones en torno a 8.000 toneladas? No, te diría que... O sea, a ver, hay huertos que producen 8.000, pero eso no es lo normal. Te diría que lo normal debería ser un huerto que produce 6.000, 6.500. O sea, un huerto bien establecido, bien trabajado, no debería ser un huerto que tuviera menos de esas producciones. Ya, perfecto. Bueno, así que en el caso de los nueces, como un producto maravilloso de calidad que somos capaces de producir en Chile, hay expectativa, hay que hacerlo bien y ubicar bien la zona para producir entonces calidad y cantidad, o cantidad y calidad con mayúsculas. Don Juan Esteban Rodríguez, presidente de Chilenat, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar contigo de este importante tema. Encantado. Nosotros vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola. Feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. La
Universidad de Lleida y Conecta Educación te invitan a ser parte de la 9ª versión del Diplomado en Tecnologías e Innovaciones Productivas para la Empresa Frutícola. Vive la experiencia de una gira técnica en el marco de un programa académico en España. Durante una semana intensiva recorreremos los campos de avellanos y cerezos de las más importantes e innovadoras empresas frutícolas de Cataluña, la principal región productora de fruta de ese país. Exploraremos los manejos agronómicos de variedades tempranas de cerezas, macrotúneles e invernaderos. Analizaremos la fisiología aplicada a manejos del avellano para cultivos intensivos y la investigación de nuevas variedades y portainjertos. Aprenderás cómo implementar los avances en inteligencia artificial, innovaciones productivas y las más recientes tecnologías. El diplomado de la Universidad de Lleida te entregará las herramientas para hacer mejoras en cada uno de estos ámbitos y maximizar el potencial productivo y la rentabilidad de tu negocio. No pierdas la oportunidad de actualizar tus conocimientos y liderar la fruticultura del futuro. Próxima edición, 18 de mayo de 2026, www.misioncomercialeducativa.com. ¿Qué está pasando en el campo? Sin duda siempre está pasando mucho en el campo. Es lo que nos viene a hablar ANASAC, como siempre. Y fíjese que es importante un buen control de maleza que puede, si no, tener efectos importantes, relevantes, graves incluso en la producción. ¿Cómo hacerlo? Qué mejor conversar con don Mario Alonso, jefe de I+D de la línea de herbicidas y bioherbicidas de ANASAC Chile. Mario, encantado de conversar contigo. Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Encantado de estar acá. Muy bien. La pregunta más obvia, Mario, ¿por qué es tan importante hacer un buen y oportuno control de malezas? Básicamente porque las malezas son el concepto más importante o más gravitante en la producción agrícola. ¿Más importante? El más importante. A ver. De hecho, más del 50% de la producción puede ser reducida por efectos de las malezas. Mira, ¿por qué tanta cosa? ¿Es tanta la competencia en la maleza que puede generar una disminución del 50% de la producción? Muchísimo. Cuando hablo del 50% estoy hablando de un tema más bien general y global. Básicamente en frutales no es tan así porque las malezas están abajo, la fruta está arriba. Ajá. Pero hay que considerar que las malezas compiten por luz, agua, nutrientes. Las malezas generan sustancias que pueden inhibir el crecimiento de otras especies y probablemente, sobre todo en condiciones de sequías donde el agua es limitante, las malezas no deben estar porque claramente son las primeras. Son muy eficientes para chupar el agua. Exactamente. Mira. Y todo lo que venga disuelto en agua, los nutrientes que tú aportas. Entonces, básicamente, todos esos recursos, las malezas lo toman antes que el cultivo. Ya, o sea, realmente, porque alguien podría decir, no, mira, esto es un tema como estético, que se ve feo, se ve bonito. No. Aquí es un tema productivo, productivo, no sé, pues en cereales, en empastadas, en la fruticultura, en hortalizas. Exactamente, y además están todos los temas asociados a las malezas. Las malezas son refugio para enfermedades, refugio para plagas, molestan, te complican labores del campo, incluso la cosecha. Sobre todo, estuvimos viendo nueces recién, estuvimos en este boom de los avellanos europeos, en que la fruta cae al suelo, no puede haber maleza, no puede haber sierpes. Todo eso tiene que ser controlado en su momento, si no la producción se deprime. Mario, y bueno, ahí la clave, ¿cómo hacerlo? ¿Cuáles son los elementos a considerar para hacer un control adecuado, eficiente, sostenible desde el punto de vista económico de control de maleza? Básicamente, el control de maleza ha ido cambiando en los últimos años. Siempre hubo un programa tradicional de control, en que era un herbicida residual, ¿cierto? Que el herbicida residual lo que busca es reducir la presión de malezas que emergen cada temporada, no las evita, pero las reduce. Y unas 2 o 3 aplicaciones de herbicidas postemergentes, normalmente glifosato, para controlar aquellas que emergieron y evitar que esas que emergieron se reproduzcan. O produzcan semillas o produzcan estructuras vegetativas que le permitan reproducirse. Perfecto. Con eso tú logras bajar presión de maleza. Eso está relacionado al suelo, al frutal, a la edad del frutal y al tipo de maleza que tengas. Uno tiene que conocer si las malezas son anuales, si son bienales, si son perennes, y a partir de eso generar un programa. Últimamente estamos ante la presencia de malezas que han ido perdiendo sensibilidad a glifosato o nunca fueron sensibles a glifosato. Se han ido seleccionando, se hacen resistentes. Seleccionando. O hay resistencia, el caso clásico es la vallica.
en que algún momento fue sensible y dejó de serlo, ahora es resistente porque dejó de ser sensible al glifosato, o nunca lo han sido. Zanahoria silvestre, epilobio, la coniza, que actualmente es la maleza más compleja que tiene la fruticultura en este momento, en 10 años entró a Chile y en 10 años está desde Vallenar hasta Osorno. Mira. Entonces, eso requiere de hacer algunos cambios. Ya. Hay que estudiar la maleza, saber sus momentos de mayor sensibilidad y saber cuáles herbicidas, por ejemplo, son los que actúan bien sobre su semilla o cuáles ciertos herbicidas podemergentes son efectivos sobre esas malezas. Estamos conversando con Mario Alonso, jefe de I+D de la línea de herbicidas y bioherbicidas de ANASAC Chile. Ya, y entonces, fondo, vámonos al campo, Mario. Yo tengo tal vez una historia de maleza de mi huerto o de mi siembra o de mi empastada, y entonces tengo que seleccionar algún tipo o una batería de herbicidas. ¿Cómo hago ese trabajo? ¿Cuáles son los elementos que tengo que considerar para tomar una buena decisión de los tipos de herbicidas, oportunidades, etcétera? Sí, mira, básicamente hay que separar los cultivos bajos de los frutales, ¿cierto? Los árboles se comportan distintos. Entonces, si yo voy a hablar de cultivos, tengo que partir por hacer aplicaciones preemergentes antes de la siembra o inmediatamente sembrado. Yeah. ¿Qué permite eso? Permite que el cultivo emerja limpio, con muy poca competencia de maleza. Y en ese sentido, ¿cierto? Tú estableces un cultivo mucho más denso y por lo tanto menos propenso a nuevas malezas porque no tienen espacio donde aparecer. Eso te asegura un cultivo mucho más limpio y además te permite hacer aplicaciones postemergentes para terminar, ¿cierto?, de frenar aquellas malezas que salgan igualmente. Perfecto. En el caso frutal es distinto. En el caso frutal tú tienes que partir con aplicaciones con un programa que parte normalmente en otoño-invierno, Ya. ¿cierto?, con los herbicidas residuales, sigue con los herbicidas postemergentes. Necesariamente yo no conozco campos donde haya coniza que no haya que meterse mecánicamente a sacarlas, porque es un gran problema. Es un gran problema. Ojalá no tuviéramos que llegar a eso, pero normalmente llegamos a eso porque de alguna u otra forma fallamos en las aplicaciones postemergentes, básicamente. Entonces tú terminas haciendo aplicación de herbicidas residuales, aplicación de herbicidas postemergentes y controles mecánicos. Perfecto. En el momento en que tú logres bajar la presión de la maleza, lo que tú estás haciendo es correcto. Todos los recursos que tú estés invirtiendo ahí es una, valga la redundancia, una inversión y no un gasto. Ya. Porque en el sentido de fondo que esta disminución de la presión de maleza permite que poco a poco y tal vez yo voy a requerir de menos herbicida para tener un huerto limpio. Absolutamente. Y te va a ser mucho más fácil esta temporada y la siguiente, porque son una presión de maleza que es manejable. Ya. ¿Sí? Mario, estaba pensando, dado la época en que estamos, tú dijiste otoño-invierno, herbicidas residuales, pero inmediatamente termina la cosecha. Tal vez como que de alguna manera, no sé, siento que el agricultor se relaja y dice ya terminé la cosecha, y como que no hay mucho más que hacer salvo que mantener los riegos de mantención. Así es. Las malezas, ¿es un momento oportuno también de hacer un control de maleza post cosecha? Absolutamente. Es lo que nosotros decimos o definimos como el cierre de tu control de maleza, porque definitivamente con todas estas especies que estábamos hablando, que son de muy difícil control, prevalecen más allá del tiempo de la cosecha. Pueden seguir desarrollándose, pueden volver a producir semillas. Ahí hablaba un poco de la resiliencia de las plantas, ¿cierto? Ajá. Siempre tienen esa capacidad de volver a terminar su ciclo para poder producir semillas y reproducirse. Entonces, gran parte de tu esfuerzo puede perderse si tú dejas que esas malezas, ¿cierto?, boten semilla al suelo nuevamente. Perfecto. ¿Sí? Mira. Por lo demás, cuando tú vas a hacer un programa de control clásico de malezas de invierno, tú necesitas hacer una aplicación de herbicidas residuales sobre suelo limpio. Y si tú tienes una batería o una población de malezas muy potente durante el otoño, vas a tener una complicación en invierno y tu programa va a partir mal. Ya. Ahora, no es tú dijiste, fondo, que en algunos casos la coniza, ¿no? No conoces campos que no haga un control mecánico. Pero no es deseable, ¿no? No es deseable hacer un trabajo de campo, revolver suelo, y estoy pensando en el caso de la fruticultura, ojalá más bien tener un suelo no removido, porque si no, del contrario, tú haces aparecer semilla que está bajo suelo, así que si no ve luz no va a emerger.
Sí, absolutamente. Coniza es bien especial. Coniza es una maleza que toda su semilla produce gran cantidad de semillas. Además tiene una estructura que le permite desplazarse por el viento. Entonces, además, ¿cierto? Es tremendamente invasora. Mira. Entonces, casi toda la semilla que produce, si queda sobre el suelo, germina. Y germina en otoño, y germina en invierno, y germina en primavera, y germina en principios de verano. Mira. Entonces tú tienes nuevas poblaciones permanentes, ciclos cortos, de muy poco tiempo. Por lo tanto, te exige hacer, en estos momentos hemos creado estrategias donde tenemos que hacer una herbicida residual de otoño, más el herbicida residual de invierno. El de otoño se preocupa de las nacencias de otoño, que es la principal época donde germina su semilla, más del 60% en otoño. De ahí en adelante vienen otras germinaciones. Oye, Mario, que volver un poquito, nos quedan pocos minutos, pero volver a esas malezas que se han ido seleccionando, han generado resistencia. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo controlarla? Hay también desde el punto de vista de compañías como ustedes que están desarrollando nuevos productos para hacerse cargo de esa resistencia. Así es. Lo que estamos haciendo, nosotros ya hicimos varios estudios, ¿cierto? Ese es mi trabajo, de investigación y desarrollo, de desarrollar estrategias para controlar estas malezas complejas, ¿cierto? Que se están seleccionando. No hay tiempo como para poder hacer una presentación por cada una de ellas, pero lo que sí estamos haciendo es que toda la gente en ANASAC, todos los equipos de ANASAC que están en terreno, saben cómo hacerlo. Entonces, la invitación a los agricultores que tengan esta problemática es que los contacten, ¿cierto? Porque hay estrategias armadas y claras de cómo tú puedes manejar la coniza sin tener que llegar a meter orilladoras, desmalezadoras y que seguramente será bien caso a caso según el cultivo, según la zona, según la época, para hacerse cargo de esa estrategia, Mario. Así es. Pero está hecho. Eso está clara, se sabe cómo controlar, ¿sí? Pero hay que hacerlo caso a caso porque el cultivo, el frutal, la edad del frutal, el tipo de suelo influyen en los herbicidas que tú puedes ocupar y cuáles no. Sí, claro que sí. Bueno, la verdad que mira qué interesante fondo hacerse cargo, los agricultores que nos están viendo y escuchando, de un control de maleza oportuno, eficiente, se puede hacer con una estrategia muy clara. Para eso, fondo, acudir a expertos como son las personas de ANASAC para poder abordar adecuadamente, poder ir haciendo esa inversión que tú dices y disminuyendo esa presión de maleza que, si no de lo contrario, puede tener un impacto productivo grave. Tal cual, así es. Don Mario Alonso, jefe de I+D, línea de herbicida y bioherbicida de ANASAC Chile. Muchísimas gracias, Mario, por la oportunidad de conversar contigo. Encantado. Muy bien, ya te contarle, la agricultura sostenible es hoy. Conoce cómo AFIPA promueve en la agricultura familiar campesina nuevas tecnologías, manejo integrado de plagas y prácticas más sostenibles en el manejo de los productos de protección de cultivos. Si quiere más detalles, www.afipa.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola. Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la empresa nacional agrícola de inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes Alpha-Bio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agrícolabgb@gmail.com o al WhatsApp +569 3236 5258. En BGB, el futuro es hoy. Llegó Sibor, la tecnología que cuida tus cultivos. Nuevo insecticida con amplio espectro de acción. Acaba de forma precisa con trips, chinches, pulgones, burritos, cabritos, polillas, drosófila. Amplias tolerancias en los principales mercados de destino. ANASAC,
impulsando un mejor futuro. En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos, y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio. Vivir a minutos de Santiago, pero en paz. Imagínate despertar sin ruido, sin smog y rodeado de almendros de más de 50 años. Almendrales de Nos está urbanizado sin perder su esencia de campo. Cuenta en cada parcela con electricidad y derechos propios de agua. Agua de pozo profundo, calles compactadas e iluminadas para tu comodidad y seguridad. Almendrales de Nos, el equilibrio perfecto. Muy bien, INDAP, preocupado siempre por ayudar y fortalecer y apoyar a la agricultura familiar campesina e indígena. Fíjese que entregó un importante aporte a los agricultores arroceros del Maule para fortalecerlos y hacerse cargo de una temporada con precios relativamente bajos. Ponga atención. El Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, inició la entrega de 600 millones de pesos a 300 productores de arroz de la región del Maule, permitiendo que cada agricultor reciba 2 millones de pesos destinados a financiar la compra de insumos y la contratación de servicios de apoyo agrícola para la temporada. En el marco de la inauguración de la Expo Arroz Parral 2026 realizada en la Plaza de Armas de la denominada Capital Arrocera de Chile, la subdirectora nacional subrogante de INDAP, Antonella Pequenino, encabezó la entrega de cheques a un primer grupo de 30 agricultores de las comunas de Parral y Retiro. La agricultura familiar campesina cultiva casi la totalidad de las 20.000 hectáreas de arroz que se producen en Chile, de las cuales un 80% se concentra en el Maule y un 20% en Ñuble. Antonella Pequenino destacó la decisión de adelantar la entrega de los recursos ante un escenario de precios desfavorable para el rubro. Este incentivo que nosotros pagamos todos los años, este año lo adelantamos, entendiendo que hay dificultades especiales, que ha sido un año complicado, que se vienen días complicados y por lo tanto adelantamos el pago para que efectivamente podamos llegar a tiempo con la ayuda a todos los agricultores de esta zona. José Cisternas, arrocero tradicional del sector La Palmera en Parral, agradeció la entrega de este incentivo. Muy bienvenido, ahora que están los precios están subiendo mucho con el mal precio del arroz y el petróleo que ha subido bastante y los precios se elevaron. Quisiera también agradecer el bono del Estado y siempre ojalá nos estén ayudando porque por dos razones bastante buenas que tenemos. Una es que estamos en cada hogar, el servicio del agricultor está en cada hogar, en cada comida. Y la otra que pagamos muchísimo impuesto también, así que lo devuelve una mano el Estado, muy agradecido. La actividad además contó con la presencia del alcalde de Parral, Patricio Ojeda, el delegado presidencial provincial de Linares, Cristian González, y otras autoridades locales. Ojeda agradeció la medida de INDAP y valoró su impacto entre los agricultores. Somos una comuna eminentemente agrícola y por lo tanto el cultivo del arroz para nosotros es muy, muy importante. Y el que en conjunto con INDAP podamos relevar ese hito, para nosotros es de gran satisfacción. Durante la jornada fueron distinguidos 10 productores de arroz con trayectoria destacada en el rubro. Entre los dirigentes premiados estuvieron Bernardo Ramos, Jerónimo González, Mario Concha y Jorge López. También se reconoció a 5 jóvenes agricultores que han sobresalido en el desarrollo de este cultivo estratégico: Carla Retamal, Ronald Vega, Jason Retamal, Brian Navarrete y Cristian Barriga. La Expo Arroz, organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Parral e INDAP, reunió a los principales exponentes de la industria del arroz, empresas proveedoras de maquinaria y tecnología vinculada al rubro, emprendedores locales y productores usuarios de INDAP, quienes participaron a través de un mercado campesino. La feria incluyó degustaciones, charlas técnicas y espectáculos artísticos.
Tremendo cultivo, en torno justamente a tipo 20.000 hectáreas, principalmente cultivadas por la agricultura familiar campesina, así que importante el aporte, importante poder seguir fortaleciendo ese sector para generar justamente una expectativa a esos productores arroceros que han hecho un trabajo súper interesante. Yo sé que ahí en línea también los ha estado ayudando muchísimo con nuevas variedades, mejores prácticas para generar una mayor productividad, rentabilidad y expectativa a ese importante cultivo. Buena cosa. Agenda Agrícola es presentado por Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAC, impulsando un mejor futuro. SNA, cultivemos el futuro. Y Frutas de Chile, pasión por nuestra fruta. Muy bien, eso ha sido todo de este interesante programa de Agenda Agrícola, su programa. Y agradecerle, usted sabe que lo puede escuchar a través de Radio Agricultura, Agricultura TV, una extensa red de radioemisoras a lo largo del país, también los cable operadores en distintas regiones de nuestro país y por supuesto aquí en TV+, puede vernos, puede escucharnos, puede revisar también nuestras redes sociales para saber todo lo que está ocurriendo en nuestra querida agricultura a través de ¿qué? Agenda Agrícola. Nos vemos la próxima fin de semana, cuídense y pórtense bien, especialmente este fin de semana. Señores, nos vemos, chao.